Saludándoles atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Hace algún tiempo, en ese lugar. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de Historia de Ecatepec. Uno de los testimonios más antiguos acerca de la peregrinación de los mexicas y su estancia temporal en tierras de Ecatepec es Historia de los Mexicanos por sus pinturas y otros testimonios del Libro de Oro. Posiblemente data de 1536, atribuido a Fray Andrés de Olmos, pero para adelantarnos en el significado conceptual o adentrarnos en el significado conceptual de la palabra Ecatepec, vocablo náhuatl, hablaremos de Enrique García Escamilla y su libro Ecatepec, Tierra de Vientos. Más allá del concepto Ejecatepetl, Cerro del Viento, García Escamilla estimaba que Tepetl, cerro, es apócope de Altepetl, ciudad, y por tanto Ejecatepetl significa ciudad de Ejecatl, que es señor del viento. Así, Ecatepec significa ciudad de Ejecatepetl Quetzalcóatl, ciudad donde está el dios del viento, Ejecatepetl Quetzalcóatl. De tal manera que Ecatepec es una ciudad sagrada, de acuerdo a Enrique García Escamilla. Una ciudad sagrada con presencia humana desde el horizonte preclásico, 1800 años antes de nuestra era. Ecatepec no es cualquier cosa. Es una ciudad antiquísima y muy importante, asentada en la Sierra de Guadalupe, entre la Sierra de Guadalupe y las orillas de los lagos de Texcoco y Xaltocan. Ecatepec es dueño de una importante y poderosa historia. Honor a Ecatepec. Ahora nos vamos a nuestra temática general acerca de la historia de México en la era del Maximato. Y nos vamos rápidamente al periódico Excelsior del día 1 de agosto de 1928, cuando estaban juzgando a León Toral, asesino de Obregón. Y estamos hablando del juicio al que estaba sometido Toral en ese momento. El procurador Correa Nieto intimidaba a Toral, afirmando que estaba convencido de que no declaraba todo lo que sabía y que si no decía la verdad, entonces su familia, que estaba presa, pagaría graves consecuencias penales. Como decíamos en la emisión anterior, qué injusticia, qué abuso de la autoridad judicial y del gobierno, que por sacarle la sopa, por que llevar a juicio a quien era el sospechoso, pues encierran, encarcelan a toda la familia como una manera de presionar al presunto responsable del crimen. Continúa la nota. El procurador quería que Toral incriminara a Concepción Acevedo, la madre Conchita, y hasta le dijo que posiblemente el último de sus vástagos nacería en prisión, pues la señora Toral estaba embarazada. Es decir, la esposa de León Toral estaba embarazada y la tenían presa. Y como una manera de presionar a José de León Toral, le amenazaban: tu último hijo va a nacer en la cárcel. A ese grado de sadismo se manejaba la justicia en México, entre comillas. Esto hizo que Toral se conmoviera
hasta las lágrimas, pues quién no, pero pronto se repuso, afirmando que contestaría solo la verdad. Toral aclaró que la madre Conchita solo ejercía influencia sobre él en asuntos espirituales y que siempre la consideró superior a él. En relación a Trejo, el que le prestó la pistola con la que asesinó a Obregón, Toral afirmó que solo la señora Altamira, los hermanos Gallardo y la madre Conchita sabían de las bombas arrojadas en la Cámara de Diputados, allá en la calle de Donceles, centro histórico de la Ciudad de México. Al final del interrogatorio, Correa Nieto aseveró que en el crimen de Toral en contra de Obregón preexistía alevosía, premeditación y ventaja, por lo que con esos agravantes su delito se castigaba con la pena de muerte. En esa época en México todavía existía la pena de muerte, que generalmente se usaba políticamente en contra de los enemigos políticos. Inmediatamente después el defensor de oficio, licenciado Miguel Collado, interrogó a Toral. A pregunta expresa de Collado, Toral dijo que la madre Conchita le daba ejemplo de vida casi milagrosa. Dijo que era poco asiduo a leer el periódico, bueno, pues era bastante ignorante Toral, y que nunca leía los impresos que se pegaban por las calles atacando a Obregón, porque eran muy largos y él no se metía en política. Tuvo informes de que Obregón era instigador de la persecución religiosa y luego lo confirmó con las conversaciones que tuvo con la Madre Concepción y con otras cosas que oía. De esa manera germinó en mi mente la idea de matar al general Obregón, a Plutarco Elías Calles y al general y al patriarca Pérez. Si llegaba a presentárseme la oportunidad, sentí en mi interior un llamado del cielo para matar. Concluyó diciendo que no obtuvo inspiración en Judas Macabeo para cometer el crimen, como le preguntó Collado, sino en Judith, la que degolló a Holofernes para salvar a su pueblo. Así de fanáticos eran estos católicos. Por la tarde, en el salón de cabildos del Palacio Municipal de San Ángel, a puerta cerrada, el juez Aznar interrogó a Concepción Acevedo. Solo se permitió la presencia de los defensores, del procurador, de personal del juzgado y de la prensa. La madre Conchita ratificó su declaración rendida en la Inspección General de Policía. Cuando Aznar le preguntó si en efecto ejercía gran influencia sobre Toral, Concepción Acevedo rió de buena gana. Dijo que incluso mucha gente le hacía saber que por su mediación recibía milagros del cielo, lo que ella evidentemente jamás creyó. Dijo pertenecer a una familia queretana muy dada a la vida mundana y a los viajes. Sacrificó su vida de lujos y de magníficos prospectos para casarse, porque era muy guapa además, para ingresar de novicia en un convento de Tlalpan, donde por espacio de 17 años fue monja, hasta ascender a madre superiora. Al iniciarse el conflicto religioso, Conchita y sus monjas fueron expulsadas de ese convento, por lo que se refugiaron en las casas de la calle del Chopo, Colonia Santa María la Ribera, y la de Zaragoza en la Colonia Guerrero, Ciudad de México, para eludir la persecución de la policía, teniendo que despojarse de sus hábitos y vistiendo ropas de calle. Tuvieron que efectuar sus cultos y misas en capillas domésticas improvisadas. En relación a que indujera a Toral a asesinar a Obregón para solucionar el conflicto entre el gobierno y los católicos, categóricamente lo negó, expresando que nunca creyó que la muerte de un hombre pudiera arreglar el problema
y que no recomendó en forma alguna que se asesinara. Siempre pensó que José de León Toral no era capaz de matar ni una pulga, pero sí un hombre, sí un ser humano. Dijo sonriente. Afirmó que deseaba contribuir al esclarecimiento del crimen y que por ello hacía todo lo que le pedían, desde dejarse hipnotizar hasta tomar algunos medicamentos cuyos principales efectos eran decir la verdad. Pues qué sistemas judiciales, además de la tortura para hacer que los presos dijeran la verdad, según la policía, hipnotizándolos, dándoles medicamentos para alterar sus facultades mentales. Así de terrible era caer en manos de la justicia en este país. En un principio, cuando se enteró de la muerte de Obregón, supuso que el autor del homicidio era un muchacho tapatío muy valiente, Joselín, pero luego supo que lo deportaron a Estados Unidos antes del magnicidio. Refirió que los agentes Valente Quintana y Pablo Meneses le llevaron a José de León Toral a su casa. Toral le dijo a Conchita que él mató a Obregón, lo que le ocasionó un gran estupor. El licenciado Fernando Ortega preguntó a la madre Conchita si pasaba penalidades en la cárcel, a lo que ésta respondió que sí, pero que si así lo disponía Dios, ella las portaba resignada. La señora Martín del Campo, esposa de Toral, declaró que éste era muy sugestionable y que de soltero un amigo lo dominaba en todos sus actos y que la madre Conchita ejercía una gran influencia sobre su esposo, controlándolo mediante la religión, lo que le había causado disgustos sin cuenta. Bueno, además la opinión pública, el chismorrerío, pues decían que Toral era amante de la madre Conchita. Imagínense entonces la situación de su pobre esposa, embarazada y en la cárcel por algo que ella no cometió, sufriendo toda la presión de la policía. Negó que Toral hubiera decidido por sí mismo matar a Obregón, que su marido no pertenecía a ningún partido político y que era asiduo visitante de las casas en las que practicaban ceremonias religiosas, en las que seguramente trataba al padre Jiménez, que estaba escondido, estaba fugido, y a la madre Conchita, que sus prácticas religiosas eran la causa de que la tuviera a ella prácticamente en el abandono y que muy poco la sacaba a la calle. Pues así desgraciadamente era la dependencia a la que sometían a las mujeres los esposos. Era una situación terrible también para la mujer, que solamente una vez vio la pistola que tenía Toral, pero que éste le dijo que era para ir de cacería. Pues estas son algunas de las declaraciones hechas en el juicio a León Toral, asesino de Obregón, que reflejan toda una serie de circunstancias, toda una serie de situaciones sociales, culturales, de dominio político y religioso que vivía la sociedad mexicana después de la revolución, después de las luchas internas entre los generales que se apoderaron del control del gobierno para enriquecerse por medio de la corrupción, de los crímenes. Surge una guerra, la guerra cristera, el crimen del presidente que iba a ser el presidente electo, el conflicto económico de 1929 en todo el mundo. Esa era la situación que vivían nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos tal vez en esa época. Un mundo durísimo. Ese era el México que ya no deseamos que exista ni que se repita. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, en esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.